Que ustedes lo pidieron. El día de hoy les traigo el video hablando del Dark Romance. ¿Qué es el Dark Romance? ¿De dónde viene el origen? La gente, ¿por qué le gusta a la gente? Todo ese tipo de cuestiones. Y mi opinión, tanto como lectora como escritora, no sin antes aclarar que yo no soy ninguna experta en cuestiones de literatura. Es un mero hobby que tengo. Y a pesar de que sí he tomado 2 que 3 cursitos, pues nunca se va a comparar a la formación profesional que pueda tener alguien que sea profesional en la materia. Así que solamente es una opinión humilde de una aficionada a la lectura y aficionada a la escritura. Muchas gracias a la persona que lo propuso. Te mando un beso y espero te guste este video. Y básicamente lo que me preguntaba era qué opino, tanto como lectora como escritora. Pero pues antes de hablar de mi opinión, ya saben que a mí me gusta como nerdear un poquito y hacer como una pequeña investigación al respecto de los temas. Obviamente les voy a dejar en la cajita de descripción abajo el blog de donde lo estoy sacando, porque pues es algo, pues un término tipo el romantasy o la fantasía. Es un término, es un subgénero de la literatura y no hay tantas fuentes oficiales así como la RAE, pero pues bueno, lo que encontré básicamente es, según internet, según varias fuentes, es un subgénero literario que recibe su nombre por el contenido de sus libros, en los que se tocan a menudo temas oscuros como lo son el abuso, el cautiverio y el consentimiento dudoso al momento del acto de intimidad entre dos personajes. Otra característica que tienen en común estos libros es que generalmente los autores no se andan con medias tintas y es un género muy directo en el que los escritores exponen traumas de los personajes, cosas moralmente cuestionables y básicamente se salen bastante del estereotipo de personaje bueno y perfecto de la mayoría de los libros. Otra cuestión interesante es que, a diferencia de otras historias en las que un personaje puede tener un trauma, pero este trauma no se aborda tanto, no se habla de él explícitamente, sino que se menciona como de puertas para adentro, algo como muy privado, muy íntimo. Aquí los traumas de los personajes se hablan como lo que son, se ponen sobre la mesa sin ningún tipo de tapujo, y es lo que dice este blog, que a varias personas justo les gusta por esto, porque es lo más alto, lo más bajo. Es un género que te muestra muchas cosas y se sale un poquito de esta zona de confort, de este estereotipo que teníamos del héroe perfecto, que es apuesto y que cumple como con todos los estereotipos de un chico bueno, por así llamarlo. Entonces el Dark Romance, según estas fuentes, es como salirte bastante de eso y mostrar acciones que sean incluso cuestionables moralmente hablando, con personajes que, lejos de ser buenos o malos, sean personajes grises. Una característica que tienen estas novelas, que la verdad yo en lo personal creo que es bastante bueno, porque así cada quien sabe a lo que va, es que al principio de la historia se incluyen como advertencias, porque al manejar contenido traumático puede haber trigger warning, en español contenido detonante, perdón, el spanglish, para cierto grupo de espectadores que pueden haber tenido alguna experiencia similar o que alguna escena les pueda despertar algún trauma o recordar algún trauma. Entonces se tienen estas advertencias. Otra característica muy común de estas historias son las escenas spicy, para que YouTube no me borre este video, las escenas entre dos personajes, pero descaradamente, pero sin llegar a la línea entre el erotismo y el sexo. Es algo más sexual, algo más pasional, algo más de somos adultos. Ok, este video no es para niños, somos adultos aquí. Son escenas pues mucho más explícitas, en la cuestión íntima. Para que, es que no lo puedo decir tal cual como es, porque YouTube se va a enojar, se pone mamón. Pero son historias que son mucho más explícitas en esta cuestión. Esto más el hecho de que en muchas ocasiones las historias estas abordan temas como lo son el consentimiento en las relaciones íntimas, donde muchas veces ese consentimiento no es algo tan definido, o abordan temas cuestionables moralmente, ha desencadenado una gran polémica a lo largo de este tiempo que a mí me ha tocado estar en la comunidad de lectores y escritores, porque mucha gente dice que este tipo de historias romantizan conductas abusivas y violentas como lo son o diferentes tipos de trauma que pueden repercutir en relaciones amorosas, pero pues como la gente, las lectoras, ven en estos personajes un personaje gris, un personaje rudo, malo, que a veces tiene un lado tierno, pues obviamente como que lo romantizan. Yo tengo una teoría al respecto y sí, coincido en que las personas ven un personaje gris, un personaje oscuro, que lo ven interactuar de una forma tierna con la protagonista, y eso pues obviamente despierta ciertos sentimientos. Otra cosa que estuve leyendo y con la que estoy totalmente de acuerdo es que muchos ven a una persona que no es moralmente tan correcta, pero que con la protagonista, ay, este cabello, por Dios,
pero que con la protagonista sí lo es, y eso como que despierta ciertos sentimientos como de sentirse segura y protegida. Si me lo preguntan a mí, yo tengo dos teorías. Número uno es esta cosa de lo tierno sobre lo malo, tipo entender que es una persona con grises el personaje, pero que tiene un lado lindo y eso como que puede llamar la atención. Y creo también que tiene mucho que ver con la forma en la que estamos acostumbradas a romantizar ciertas cosas. No estoy hablando de romantizar este tipo de conductas, ya vamos a hablar de eso ahorita, pero creo que muchas veces la gente que lee dark romance en general, no digo que todas, simplemente hablo de la gran mayoría porque pues yo he leído 2-3 cosillas y hay mucha gente que lo hace y es plenamente consciente de que son personajes y que hay cosas cuestionables al momento de narrar, porque me ha tocado ver unas cosas tipo violaciones. Pues sí, básicamente obligar a la protagonista a tener algo con el personaje, el otro protagonista. Eso aquí en China sabemos cómo se llama y no hay que romantizarlo para nada, pero creo que es esta sensación de sentirse segura. Vaya, estos tipos de novelas, este tipo de historias nos muestran un protagonista que es rudo y tiene sus escenas, y generalmente esas novelas abordan muchos tropes como de mafia, como de policías, como cosas muy acá, muy densas y sobre todo mafiosos, vaya. Entonces tú ves a este protagonista que es como el líder de la mafia, ser un hijo de la chingada que mata gente y así, pero con la protagonista es súper tierno y la cuida y la protege y mataría a cualquier ser humano que se atreviera siquiera a tocarla. Creo que es esa sensación, ¿saben? Creo que es esa parte de sentirse segura, de sentir ese espacio que puede ser algo malo para alguien, pero que a mí me trata bien. Esta cosa de, pues con todos los demás es un hijo de puta, pero a mí me quiere y a mí me protege, a mí me respalda. Y es como esta persona que yo sé que literalmente se interpondría entre una bala y yo. Y es como esa sensación, yo creo que va por ahí, porque a tanta gente le gusta. A mí en lo personal, he leído cosas, sí. No les voy a decir que no les voy a decir que no me gusta. Mi segunda teoría es que justamente la gente está harta de ver al típico protagonista de los libros, que no rompe un plato y que es como, pues no perfecto, pero sí muy ideal, muy como buena persona. No hay un punto medio. El héroe es el héroe más bueno de todos los héroes y el villano es el hijo de puta más despreciable del mundo. Y siento que está interesante ver la psicología de un personaje que no es ni uno ni otro, generalmente, que es un personaje gris. Ahora, ¿realmente es un personaje gris? Yo, en mi opinión, en mi punto de vista, puedo decir que entiendo perfectamente por qué muchos protagonistas del dark romance actúan así, porque obviamente me estás hablando de traumas y me estás poniendo sobre la mesa cosas muy interesantes que no se tocaban. Es algo con lo que a mí me gusta mucho, como lo son los traumas con ciertos temas. Sin embargo, eso no justifica bajo ningún concepto que tú vengas como protagonista a querer obligar a una mujer a tener contigo, o que tú vengas a creerte el dueño de ella o a montarle mitos de celos. Creo que si en la vida real no justificamos estos comportamientos, y no digo que tengamos que hacerlo, mujeres y hombres, creo que en los libros tampoco. ¿Cuál es mi opinión sobre el dark romance como lectora? Creo que es un género que, mientras se sepa escribir, y con saberlo escribir me refiero a no romantizar, a exhibir este tipo de conductas, pero dejando muy en claro, oigan, mi personaje es así, pero esto no quiere decir que sea buena persona. Bueno, mi personaje es así, pero esto no quiere decir que esta conducta que yo estoy poniendo en mi libro sea ni buena ni algo que romantizar. El problema no es el dark romance en sí. Yo creo que el problema es que hay muchas lectoras muy pequeñas que no tendrían por qué estar leyendo este tipo de géneros, que son las que normalmente lo romantizan. Creo que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de literatura y con quién consume este tipo de literatura, porque no es lo mismo que yo, mujer adulta de 24 años, te lea un dark romance que entiende, con ese entendimiento de saber, dude, es un personaje, es un libro, esto es abuso, esto es acoso, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero lo están exhibiendo. A que una niña de 13, 14 años, sin criterio, porque hay muchas niñas de 13, 14 años que, wow, mis respetos, te lean el mismo libro y puedan llegar a romantizar esas cosas, porque obviamente no han vivido más, les faltan muchos casos, no todas, mucha conciencia de los temas que se tocan. No, el problema no es el dark romance. Bueno, sí y no. ¿Por qué sí? Porque muchas veces las autoras, fuera de exhibir esas conductas, porque muchas veces como que caen en la romantización, vaya. Muchas veces las autoras sin querer o a veces queriendo, porque pues hay que ser sinceras, la cosa editorial es una cosa
pues es un negocio, a final de cuentas. Voy a irme muy fría, pero sí, a fin de cuentas escribir es un trabajo y las editoriales son empresas y todo esto. Muchas veces muchas autoras caen en la romantización. Deja de ser una exhibición de una conducta nefasta y deja de ser pues estoy denunciando un tipo abusivo de una mujer y paso a romantizarlo justamente porque saben que eso trae lectores. Y a ver, como estrategia de marketing, hermana, pásame el tip. Como persona que está viendo y opinando al respecto de que hay muchas personas que pueden llegar a romantizarlo, creo que ahí está el peligro. Creo que el problema no es tanto el género en sí, porque cada quien escribe lo que le dé la gana. Tiene una amiga, cada quien escribe las pendejadas que quiera. No digo que sean pendejadas, es humor, ¿ok? El problema es cómo lo planteas para que no sea una romantización, que ese es el problema. Y esto también va más allá para los papás, padres de familia de estas niñas. Tienen que tener cuidado con que están consumiendo sus hijas. Fíjense en los libros que leen, no las dejen leer ahí cualquier cosa que compran en la librería, porque no, señores, no. Que ella lea lo que sea, pero que lea, créanme, no. Yo fui niña, que fue lo que sea, pero que lea. Y leí unas cosas que no tenía que haber leído también. Mamá, perdón si estás viendo esto. Te amo. Y como escritora, la verdad, yo nunca he escrito dark romance, no porque, ay, la santa y como, no, simplemente que yo me voy un poquito más a los géneros de fantasía, a los géneros como de... Creo que como escritora es un ejercicio bastante interesante porque obviamente tocas puntos más difíciles de tocar, requiere creo más, si no lo romantizas, claro, requiere creo que más investigación porque hablas de traumas, hablas de eventos más oscuros y más densos que en un romance normal, así que creo que es una muy buena, como buen ejercicio si lo que quieres es como escribir algo y investigar y poder como aprender a plasmar traumas y aprender a plasmar otras cuestiones un poquito menos soft. Entonces sí, básicamente esa es mi opinión del dark romance. Espero que se entienda un poquito lo que quise decir, y si ustedes quieren que hable de algún otro tema relacionado o no con la literatura, me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Este fue el video de la semana. Si les gustó, denle me gusta. Si les gusta y quieren ver más contenido similar, suscríbanse en el botoncito de aquí abajo, ya casi llegamos a los 200 suscriptores, si no es que ya llegamos. Y no se olviden que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como NannyDream98. Bye.